¿Quién construyó Sacabamán? Le bloquearía porque no interesa el color, interesa la cultura. Por eso yo sostengo que no hay razas superiores ni inferiores, sino culturas superiores e inferiores. El problema es que a nosotros nos han complejado. Por consiguiente, para nosotros el etnonacionalismo es liberador, ¿sí? Y para nosotros no nos regimos por coordenadas de derecha y izquierda, sino de globalismo nacionalismo. En síntesis, primero lo extranjero en el Perú o primero lo peruano en el Perú. Todos los que han querido hacer proyectos nacionales en el siglo XVIII, XIX y XX y que han fracasado porque fueron traicionados, me refiero a Santa Cruz y Velasco, ellos quisieron aplicar la lógica patriótica. En el Perú dijeron los peruanos. Lamentablemente en el Perú primero lo extranjero, desde que llegó Francisco Pizarro acá. Entonces ahora, 50 años después de Velasco, surge una reacción que yo llamo etnonacionalista. No solamente circunscrito a los cuarteles, también circunscrito a la civilidad, a la población en general, ya por instinto, ya por supervivencia. Y en esta nueva realidad se da pues todos unos factores que convergen históricamente para un cambio republicano. Estos factores, como bien dije, no solo es la constitución de Montesinos y Fujimori, no solo es el abajatismo, no solo el efecto del COVID, no solo el efecto del 1,5 millones de núcleos venezolanos que lo está invadiendo, sino principalmente la traición de los gobernantes durante un tercio del siglo que ha hecho despertar a la población. Reitero, en esta refundación republicana que nosotros propugnamos, y lo he pensado bastante, porque en la cárcel uno piensa demasiado. No hay otra manera que la población se involucre activamente en este proceso revolucionario, porque estamos hablando de revolución, que con un escarmiento histórico a la clase dirigente. Y ese escarmiento histórico consiste simplemente en la pena capital para todos los delincuentes habidos desde el 5 de abril del 92. Y en ese aspecto, nosotros consideramos que, desde el punto de vista etnonacionalista, ha habido traición a la patria. ¿Por qué? Porque estos delincuentes echados al extranjero, echados a la globalización, han entregado la frontera vertical al enemigo o al adversario. ¿Y qué es la frontera vertical? Es el espacio aéreo, es el suelo, es el subsuelo, es el mar territorial. Son los minerales, el petróleo, el cobre, los recursos energéticos que tenemos, entregados ignominiosamente a potencias o empresas extranjeras. Y eso es tan grave, desde el punto de vista etnonacionalista, como entregar la frontera horizontal a una potencia extranjera como podría ser Tacna o podría ser Túnez. ¿Por qué? Porque la corrupción presidencial en que un ciudadano asume la personificación de la nación, porque si usted lee la Constitución, el presidente de la República personifica a la nación. O sea, él es la nación. Cuando duerme, cuando come, cuando trabaja, él es la nación permanente. Entonces, él es nosotros. Él es nosotros. Lamentablemente, esa persona no era nosotros desde el punto de vista que era extranjera, o si era peruana se consideraba extranjera. Entonces, estamos viendo la necesidad de un escarmiento histórico, y ese escarmiento histórico va a ser la señal de la refundación republicana. ¿Y cómo se hace esta refundación republicana? Si no es por la rebelión, porque acuérdense de la fundación de la República que hoy es vía rebelión, no es vía referéndum, es vía rebelión con la lucha armada de los campos de Punilla y Ayacucho. Entonces, no crean que la República se impuso por referéndum. La República criolla que ahora se está extinguiendo, está muriendo, está en extrema unción. Y para nosotros los etnonacionalistas queremos que el cadáver se muera rápido,
para que emerja un bebé, una nueva república, sobre los escombros de la ya putrefacta. Ahora, si es que no va a haber la vía rebelde, está la vía constitucional. Y en la vía constitucional nosotros encontramos una llave jurídica que nos facilita la tarea. Y es el artículo 307 de la Constitución del año 79, o sea, su último artículo que establece el castigo a los usurpadores y a los sucesores. A los usurpadores, refiriéndose a Fujimori y a Montesinos y a todos los sucesores, a todos los gobiernos sucesivos hasta la fecha que no han restituido la Constitución seminacionalista del año 79. ¿Y por qué este capricho? O lo que podría llamarse el capricho de restituir una Constitución. ¿Por qué? Porque nos da, repito, una llave jurídica que, y lo digo una persona que ha hecho dos rebeliones de golpe de Estado, nos ahorraría el costo de sangre de una tercera rebelión. Ahora las condiciones están dadas para lograr esa victoria de manera jurídico-constitucional, amparándonos en lo que yo les dije, el artículo 307 de la Constitución del año 79. ¿Y por qué la Constitución del año 79 es valedera para nosotros? Por lógica pura, porque si esta Constitución fujimorista, que nadie firma, la Constitución de Fujimori, por si acaso, nadie la firma, es un documento que nadie firma porque la firma del extranjero fue retirada luego que llega al Asia. Es decir, nos gobierna a nuestro país una carta o un documento apócrifo, híbrido, pero que nosotros le seguimos haciendo caso. Es más, el presidente Castillo le sigue haciendo caso, ese es su gran problema. No hay liderazgo, no hay credibilidad, no hay fuerza. Va a terminar como todos los delincuentes que acatan esa Constitución. Es más, Jesucristo, el presidente, con esta Constitución termina también preso, porque fabrica delincuentes. Hechos, no opiniones. Bueno, en este artículo que es el último de la Constitución del 79, hay que tener en consideración que la Constitución del 79 es producto de la Constituyente del año 78, la cual fue convocada ante la presión del pueblo contra la traición de Morales Bermúdez Velasco. Y en esa constituyente hubo 2/3 de asambleístas de derecha, digamos así, y un tercio de asambleístas de izquierda y nacionalistas del famoso Frenatrata, Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos de la Rosa Cáceres de Velázquez, precursor del nacionalismo electoral en el Perú. Y eso explica por qué esa Constitución, si bien es cierto, no es la panacea de la soberanía, pero tendría candados mínimos nacionalistas que impedirían, años después, con la caída del muro de Berlín y la ofensiva libre saqueadora de las transnacionales del hemisferio norte sobre los mercados del hemisferio sur como Perú, necesitaban la privatización y extranjerización de todas las empresas estatales creadas por Velasco. Hierro Perú, Minero Perú, Central Perú, el Perú, se convierten en empresas españolas, chilenas, etc. Entonces, para lograr eso, la Constitución del 79 era un candado. Habría que tirarse abajo la Constitución porque, según los teóricos grupos neoliberales, tenían arcaísmos estúpidos que impedían la neoliberalización de la economía, la extranjerización de la economía. Entonces había que tirarse abajo esa Constitución estúpida, o sea, nacionalista según este criterio, y implantar la Constitución pro extranjera, de libre mercado, o sea, de libre saqueo, con Fujimori y la Constitución del 93. Y esa es la desgracia del país. Esa es la desgracia del país. Los gobernaron los extranjeros o traidores al extranjero. Por eso están presos inmerecidamente y deben ser fusilados. Así es simple. O sea, es algo simple. Pensar nada más. Porque si no, la gente no va a creer. Porque si no, la impunidad va a quedar. Y yo repito, el principal ejemplo de moralidad de un pueblo no es la parroquia, no es la familia, no es la iglesia, es el ejemplo del gobernante. Entonces, ¿qué llave nos da la Constitución del 79? Que repito, no era la panacea
plantea no era la entrevista, nos da este último artículo que para nosotros es mágico. Y con este artículo es que se reveló el general Jaime Salinas el año 92, me revelé yo el año 2000 y me volví a revelar el año 2005 con los compatriotas de Montacerita, que tienen conmigo siempre. ¿Y qué dice este artículo 307? Que es el último. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su debida vigencia. Es decir, aún con el autogolpe de Fujimori y Montesinos, sigue rigiendo la Constitución del año 79. Es más, nosotros deberíamos irnos a ver a la prefectura que gente se cumpla la Constitución del año 79, porque la del 93 nadie la firma, como yo digo, es casi un papel higiénico. Entonces, para la Fundación Republicana tenemos que votar el papel higiénico y regirnos por la Constitución que sigue, que es el 79, amparándonos en este último artículo para tener la llave constitucional y jurídica de apresar a todos los presidentes salidos del 5 de abril 92, a todos los congresistas salidos del 5 de abril 92, obligarnos a apurar y deben ser encarcelados también. Y además, en el caso de los presidentes, se les tiene que aplicar la pena capital por la Constitución del año 79, sí lo contempla, y lo contempla por guerra externa e interna. Y tuvimos conflicto con Ecuador, externa, y tuvimos conflicto con Sendero Luminoso y el RDA interno. Es decir, serán las premisas mínimas elementales para el escarmiento histórico. Pero ¿qué dice además? El segundo párrafo. Son juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas y en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. O sea, acá. Y son juzgados según esta misma Constitución. Pena de muerte, no hay otra. Asimismo, y esto es bonito, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. Subsecuentemente, o sea, luego, me refiero no solo a Fujimori, me refiero a García, me refiero a Toledo, me refiero a Ollanta, me refiero a Kuczynski, me refiero a Vizcarra, a Merino y hasta a todos, a Sagasti y también a Castillo. Si no, están inmersos acá. Sea de derecha o de izquierda. Por eso digo, acá la contradicción entre derecha e izquierda es globalismo, nacionalismo. Primero los extranjeros, primero los peruanos. En todo y total aspecto. El Congreso puede decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que le hayan causado. Entonces, compatriotas, ahora en que la corriente popular está por el cambio radical, y cuando espero la palabra radical, mucha gente se me asusta. Muy radical. Pero yo pregunto, hablamos castellano, ¿no? Hablamos castellano. Hay diccionario, hay Real Academia Española. Radical no viene del extremo. Cuando hay dice radical, no me están diciendo extremista. Radical viene de raíz. Etimológicamente viene de raíz, está fundamento. Y nosotros estamos recontra bien fundamentados. Por eso que yo, desde que saqué el primer número de la prensa etnocacerista, en el año 2001, no he cambiado de posición. Somos como una arrecife que aguanta la tempestad y nos mantenemos firmes con nuestra posición, porque nadie nos demuestra que estamos equivocados. Nos digan asesinos, dementes, locos, todos nos ven gritar. Pero nunca nos han demostrado que estamos equivocados, jamás. Cuando nos demuestren que estamos equivocados, cambiaremos. Pero hasta ahora nadie lo hace. Solamente nos insultan, nos meten a la cárcel, nos reprimen, pero también nos sabemos defender. Y también sabemos escribir nuestros argumentos. Entonces, compatriotas, yo de verdad estoy bastante emocionado porque siempre le digo a Plana, me siento más joven, me acuerdo de la primera rebelión, hemos madurado bastante, estamos más viejos, han pasado muchos años, muchas décadas, pero
también sigue siendo aguerrida, sigue siendo rebelde. Y a mí me encanta la rebeldía de la juventud. Y manténgase siempre jóvenes, manténgase siempre rebeldes, sean siempre jóvenes viejos y no viejos jóvenes. Muchas gracias, compatriotas, muy amables. Compatriotas, han sido las palabras de nuestro líder etnonacionalista, Mayor Antauro Igor Humalatazo. Poder invitar a compartir la transmisión, compatriotas. Bien, muy bien, entonces ha sido su participación del mayor, en este caso que nos solicita en nuestro auditorio de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades. Muy bien, vamos a pasar entonces a la sección de preguntas, algo breve, por favor, tendrán que una agenda que tienen que cumplir y les solicitamos que la pregunta sea puntual para que la respuesta también sea puntual. Muy bien, ahora vamos allá, 1, 2, por ahí. Señor Antonio, ¿usted es inocente o no del atahuallazo de las muertes? Compatriota, la pregunta es directa. Compatriotas, le agradezco la pregunta. Ante ustedes está un asesino de policías, PIR. Ante ustedes está un secuestrador de policías y militares, PIR. También. Sin embargo, hemos ido a la escena del crimen, los criminales, donde ni un criminal se acerca a la escena del crimen después de salir a la cárcel. Un criminal que mata a policías, secuestra a policías y soldados y se rebela contra un régimen democrático, de comillas, sale avergonzado, sale de noche, le paga al carcelero, sale a medianoche, a las 3 de la mañana, donde nadie le vea, y sale con la cabeza gacha. Pero sucede una situación rara. Acá salen los criminales, salen esperando el día, salen con la frente en alto, salen con una población que los espera, y de frente nos vamos a la escena del crimen, los criminales. Y en la escena del crimen sucede algo más raro. Todos los testigos, o sea, 40.000 atahuallinos salen a recibir a los criminales, a ovacionarlos y a dar el verdadero veredicto. Que los criminales no eran los criminales. O sea, los buenos eran los malos y los malos eran los buenos. Eso se demostró en Andahuaylas, en la escena del crimen. Ahora, yendo al aspecto jurídico, penal, efectivamente, cuando suceden los hechos de la matanza policial y reservista, porque hay buenos reservistas, el que habla, que soy militar retirado y tengo experiencia de combate en la zona de emergencia en el conflicto con Ecuador, y yo pensé, caramba, yo estoy en la rebelión con 200 reservistas, estoy rodeado por 3.000 soldados y policías, y hay muertos. Esto es un hecho de armas, es una acción de armas, como sucedió en los enfrentamientos que estuve en la Puna con Sendero Luminoso o los enfrentamientos que hubo en la guerra con Ecuador. Porque una cosa es morir asesinado y otra cosa es morir en acción de armas. Yo pregunto, Bolognesi, héroe peruano que quemó el último cartucho en la Lima el 7 de junio de 1880, ¿murió asesinado o murió en acción de armas? Hay uno que murió en acción de armas. Los realistas 800 que murieron en la batalla de Ayacucho, ¿murieron asesinados o murieron en acción de armas? Murieron en acción de armas. Entonces esa fue mi posición inicial al momento de la mortandad policial. Yo pensé, ¿quién de mis 200 etnonacionalistas habrá disparado? Porque también los policías no venían con flores, venían armados hasta los dientes a matarnos. Entonces eran ellos o nosotros. Era combate, era acción de armas. Entonces, para mí, moralmente, era explicable como acción de armas, que las he tenido anteriormente. Es recién en el juicio, cuando se revelan los documentos en los cuales se demostraba que los policías fueron baleados por la espalda, es que me llamó la atención, no solo a mí,
sino también a los mismos peritos de la policía. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que si las barricadas se hacen para defender, no para atacar, están al frente, ocupadas por reservistas y no caceristas, ¿cómo se explicaba que las balas fueran por la espalda? Entonces ellos pidieron reconstrucción de los hechos, y mi defensa también lo solicitó, y los jueces prometieron hacerlo, pero nunca lo hicieron, porque si lo hacían, se demostraba la ubicación de las fuerzas y se demostraba la ubicación de francotiradores en las alturas de los cerros. Y ahí era un problema para el Estado. Entonces, a medida que transcribían, que sucedían las investigaciones y salían nuevos documentos, se fue demostrando fehacientemente que los policías todos fueron acribillados por balazos efectuados por francotiradores de las fuerzas del orden, acostados o emplazados en las alturas de los cerros Guayhuaca y Guayrapata. Seguramente más de uno más puede conocer Andahuaylas. La ciudad de Andahuaylas es una ciudad que está rodeada por dos cerros. Uno se llama Guayrapata y otro se llama Guayhuaca. No hay más cerros que rodeen la ciudad. Y en los planes de operaciones de los generales Dibovich y Williams, actual presidente del Congreso, se establece que la ubicación de los francotiradores era en los cerros Guayhuaca y Guayrapata. Ese documento del cual estoy hablando fue escondido por el ejército y envió un documento falso para engañar a la fiscalía. Esa es parte de la denuncia que he hecho yo por el crimen de Estado, por lo que tengo las pruebas. Sin embargo, lo más contundente son las declaraciones propias del ministro del Interior, Carlos Basomudio Iglesias, que era el de Andahuaylazo, o durante el Andahuaylazo, ministro del Interior de Alejandro Toledo. Y luego fue ministro del Interior de Pedro Pablo Kuczynski. O sea que fue ministro del Interior de dos presidentes. El hombre dejó informado. Y este hombre dejó informado en una declaración pública en el cuartel policial del Escuadrón Verde, unidad a la cual pertenecieron los policías muertos de Andahuaylas. Él reconoce en ceremonia oficial y de manera oficial y pública que los asesinos de los policías del Andahuaylazo estaban acostados en las alturas de los cerros. Si bien es cierto, este no es el tema de esta conferencia, pero voy a la pregunta, voy a aprovechar para que mis informáticos pase ante el público las declaraciones del ministro Carlos Basomudio Iglesias, que, como saben ustedes, no es etnocacerista. Es más, peor aún, es anti-etnocacerista furioso, es anti-antaurista furioso. Y se entiende que sea furiosamente adversario nuestro porque es un ministro que le encanta servir al presidente ladrones delincuentes, como son Toledo y Kuczynski. Y este señor Carlos Basomudio Iglesias es actual columnista del Comercio. Y el Comercio puede ser todo menos antaurista, menos etnocacerista. ¿Está listo el documento como está allí? Ya. Bueno, entonces, en conclusión, yo les puedo precisar que la mortandad policial en Andahuaylas a mí me exonera de toda responsabilidad. Sin embargo, he cumplido una condena. He cumplido una condena y ahora también cumplo en la gira que estoy haciendo por el sur del país, denunciando ante la prensa local el crimen de Estado ahí perpetrado y entregando la documentación respectiva. No sé si hay otra pregunta. Gracias. En primer lugar, quiero felicitar a mi decano, el doctor Villano, y al historiador Isabel Sotelo, por haber tenido la iniciativa de invitar a María Fontano a este
2021 que yo recomiendo, la historia del Hugo de Choro. Sí, enseguida la pregunta, no sé, tenemos tiempo, ¿no? ¿Cuál es el apuro? Entonces, yo recomiendo el de historia del Hugo de Choro, que a mí me deslumbró, me abrió los ojos a la edad que tengo. La pregunta es, aunque no está directamente relacionado con el tema que se ha desarrollado, pero como nos estamos desenvolviendo en el ámbito académico universitario, la concepción etnocacerista en relación a la educación peruana. ¿No? Sobre eso, si es posible, una explicación. Lo he escuchado con alguna explicación. Compatriotas, gracias, profesor Saúl. ¿El etnocacerismo qué es? El etnocacerismo simplemente es el etnonacionalismo cuartelero. O sea, el etnocacerismo forma parte del etnonacionalismo. Y como ya les dije, el etnonacionalismo es el nacionalismo contemplando la etnia, la estirpe como vínculo principal de la nacionalidad. Es decir, lo auténticamente peruano. ¿Y qué es lo auténticamente peruano? Porque ustedes dirán, mayor, somos un país de toda la sangre. Claro, somos un país de toda la sangre. Por acá han circulado las 4 razas humanas. La cultura originaria nuestra es la tahuantinsullana. No es la helénica, no es la manchú, no es la etrusca, es la incaica. Y tiene una faceta racial que es la raza cobriza. Ese es el eje de nuestro mestizaje. Es la mayoría genética de nuestro mestizaje. Pero también, a partir de 1531, fuimos insertados a Occidente. Y ahí está el aporte euro, la raza blanca. Pero estos almagros y pizarros no llegan solos, llegan con sus esclavos negros. Esclavos negros que no llegaron con visa de turista, llegaron como esclavos encadenados, aliados culturalmente a sus amos blancos contra los rebeldes cobrizos de Mancoinca, de Nahuí, de Quisquís, de todos los generales atahualpistas y pantaristas. Posteriormente, en el siglo XIX, llega otro aporte racial. Estoy hablando de historia, no estoy inventando nada, ustedes vean la historia. Y llega los contingentes asiáticos amarillos, que llegan en bodegas, no llegan con visa de turista tampoco. Entonces estamos hablando que la gran torrentera de todas las sangres peruanas, de todas las sangres sale un mestizaje. Muéstrame ese cuerpo humano que sale el mestizaje, por ejemplo. Entonces, en ese mestizaje, la gran pregunta es, tenemos los 4 aportes de nuestra historia quincuacentenaria, cobriza original y foráneas blanca, negra y amarilla, todas las sangres. ¿Cuál es la esencia de ese mestizaje, de toda la sangre, de ese mestizaje cholo? ¿Cuál es la esencia en sí? ¿Esa 25% iguales, 4 partes iguales? Hay que hacer un estudio de los censos salidos desde el primer estudio, del primer censo de Virrey Toledo, y proyectamos en los últimos estudios, pero a lo que voy, ¿cuál es la esencia de la choledad peruana, digámoslo así? ¿Es lo blanco, es lo occidental, es lo africano, es lo asiático, o es lo autóctono de acá? Entonces, para nosotros los etnonacionalistas obviamente tienen que ser lo local, no lo de afuera. Entonces, en ese mestizaje obviamente tiene que ser para todas las sangres, pero ¿en qué proporcionalidad? Por ejemplo, acá mucho se habla los compatriotas afrodescendientes. Afrodescendientes. Yo me pregunto, ¿cuántos compatriotas afrodescendientes hay en los 33 millones de peruanos? ¿16 millones? ¿17 millones? ¿100.000? ¿200.000? ¿Y cuántos compatriotas asiático, cobrizo? Es decir, una mezcla de todas las sangres, pero ¿qué es lo que prima culturalmente? Entonces, eso es lo que podríamos definir en el país. Según nosotros, no debe primar el aporte asiático.
africano, tampoco el aporte banco, tiene que primar el aporte local. Por consiguiente, así se nos presenta a nosotros como que somos partidarios de la utopía arcaica, es decir, estamos contra el discurso de Vargas que para él la solución es dejar de ser Perú y ya alinearnos con los globos colonia de Occidente que solamente tienen que producir a lo máximo cocineros para el mundo desarrollado. Entonces, ¿qué queremos para nosotros? ¿Potencia o globo colonia? Y eso empieza por definir la identidad. Como decimos, no puede haber proyecto nacional si no hay identidad nacional. Entonces, en esta identidad nacional, obviamente, hay que, para nosotros, hay que repensar, hay que releer a Arenas desde el punto de vista literario y ideológico, a Scorza, y desde el punto de vista político, no veo más que un nacionalismo que práctica de Velasco, modernizándolo a la tecnología informática del siglo XXI. Entonces, el etnocacerismo, ¿qué es? El etnocacerismo es el etnonacionalismo de cuartel. ¿Y por qué se llama etnocacerismo? Porque antes ponemos la palabra etnia en referencia a nuestra raza pobreza original y mayoritaria del mestizaje, y Cáceres, que desde el punto de vista castrense es la versión del sin calco de copia mareteguista en la doctrina militar peruana. La campaña de la dueña es la única doctrina sin calco de copia que el ejército peruano ha llevado realmente victorioso en su historia. Seguramente si yo hubiera sido arqueólogo, no hubiera sido etnocacerista, hubiera sido etno-julio setellista, porque consideramos que Julio Cetello fue el aporte original y nativista en la arqueología peruana. Y si seguramente hubiera sido médico, no hubiera sido arqueólogo ni militar, posiblemente hubiera sido etno Daniel Alcides Carrioncista, porque consideramos que Alcides Carrión es la efigie de la medicina autóctona y creada desde acá, sin dependencia extranjera. Entonces, en otras palabras, repito, el etnocacerismo es parte del etnonacionalismo, y el etnonacionalismo es el nacionalismo en función al estirpe, en función a la raza principal, en función a la identidad originaria. Gracias, compatriotas. ¿Cómo está usted? Lo apoyo completamente en todos los días, menos de una. En Cáceres, el general, el mariscal Cáceres, una campaña militar excelente, un excelente militar, el mejor tal vez del Perú. Pero lo que hizo desde como presidente, en el año 16, cuando toma el mandato, inmediatamente firma el contrato de ley con Inglaterra, lo propuso al Congreso, al primer Congreso lo desaprobó, lo disolvió, la segunda vez también lo disolvió, la tercera vez, como no pudo disolverlo, expulsó los 30 parlamentarios y ganó el caballazo, entregó el país. Los ferrocarriles, el lago de Titicaca, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas